aquí desde Uruguay, desde las sierras de la ciudad de Aiguá, ya poniéndole color a la vida, a ver si la primavera nos abraza y empezamos a ver florecer esos árboles. Qué ganas de volver a sentir esos perfumes que nos traen tanto la conexión con nuestras emociones. Hoy vamos a tener una invitada divina, cerrando esta jornada, este ciclo de un mes de live, hablando de la inteligencia emocional, hablando de las inteligencias múltiples, hablando de la educación emocional, hablando cómo la emoción actúa primero de la razón, cómo toda emoción tiene su intención positiva y toda emoción nos conduce a un cambio de anclaje. Emoción, poner en movimiento, mover la energía, cómo vamos transformando y conectando con nosotros si hacemos una modificación del estado presente para que llegue la transformación y llegue la nueva información a nuestro cerebro. Qué importante es aprender a gestionarlas, a sentirlas, a vivirlas, a ver qué pasa con nuestro cuerpo cuando, cómo se vive la tristeza, cómo se vive la alegría. Cada día darnos la posibilidad, la oportunidad de vivir nuestras emociones y aunque no sepamos cómo vivirlas, tener esa esperanza de que sí estamos aprendiendo a conocernos. El primer pilar de la inteligencia emocional, como hablamos, el autoconocimiento, la mirada hacia adentro, saber que eso que queremos del mundo ver es lo que vivimos adentro, que lo que estamos viendo afuera es nuestro mundo interno. No vemos otra cosa que la proyección de nuestro mundo interno. Y decimos, ¿cómo voy a sentir, voy a estar viviendo internamente esto espantoso que estoy viendo? Todo bien. Así vamos aprendiendo, vamos evolucionando, porque somos toda esta unidad de nuestra sombra, que es un motor y nos conduce a que nuestro ser luz también cada día más brille. Así que hoy me puse colores, Marcela, porque sabemos que la cromoterapia y los colores en la expresión plástica también son un lenguaje emocional. Recibimos a María Franco, diga que no, ella dice que sí, y como también como artista plástica nos va trayendo, sigue el eco, no sé qué pasa acá, tengo una doble Rosana hoy. Creo que voy a tener que hablar poco, Marcela, va a tener que hablar vos. Me toca a mí, entonces. Bueno, yo me voy a callar para que vos arranques y a ver qué sucede con tu voz. Bueno, no sé, a ver, ¿se escucha bien ahí? A ti te escucho sin eco, yo me escucho con eco. ¿Para qué voy a hablar con esta otra Rosana a ver qué quiere? A ver qué quiere. Se ve que hay una línea, está la línea ahí bandida, porque hoy dije, voy a poner colores. Bien. Divina, Marce, bienvenida, hermana querida. Acá le contesto a Emir. Yo la amo, Amelia, también. Mi gran maestra de camino. Porque acá ya nos están escribiendo, hermana dorada. Bueno, paso una palabra para que te presente, Marce, y nos cuentes tu vivencia de esa conexión con tus emociones a través de tu medicina. Bien, bien. Que surja la magia ahora, aquí ahora. Bueno, Gracias. Gracias, hermana Rosana. Bueno, la cuestión es que mi nombre es Marcela Franco Méndez. En realidad nací en Florida, pero he estado viviendo por San José, volví a Florida y ahora, bueno, hace 2020 era algo que había decretado que iba a estar para el norte, más precisamente en Termas de Daymán, bueno, y aquí estoy. Por un tema justamente de energía primero, ¿no? Yo dije, cuando me jubile me voy a ir, pero en realidad me vine antes. Y bueno, de alguna manera el trabajo que en Florida se inició, lo estoy llevando un poco a cabo acá en el norte ahora, en realidad, porque uno, a través de lo que le va pasando y que aprende a conocerse, y bueno, de alguna manera uno va buscando terapias alternativas en ese camino, y uno se va formando, y se encuentra con seres de luz en el camino como Rosana, y bueno, y uno sigue construyendo eso, y como uno es maestra
de alma, de corazón y de vocación. Uno aprende a ser maestra en otras, digamos, en otras cosas, cuestiones que no tienen que ver solo con la educación formal, y, y lo vuelco de alguna manera en la educación. En un principio, cuando trabajaba como maestra con los niños, siempre cuento que en mis últimos años que trabajé como maestra de educación inicial, además, con los más pequeños, justamente con los más pequeños de la educación formal, que era 3 años, eh, trabajaba mucho el área del conocimiento artístico. Obviamente la beta artística tiene que ver mucho con las emociones y con las inteligencias múltiples y con la inteligencia emocional más que nada, diría yo. Y por ahí yo trabajaba quizás más esa área que las otras, la frecuentaba más, pero de alguna manera yo sentía que no era que la frecuentara más, que era lo que necesitaban esos niños. Y bueno, en esas visitas que tenemos de los inspectores, recuerdo que me quedé con algo que me dijo que me tenía que haber quedado con la otra cosa que me había dicho, y uno después va aprendiendo, ¿no? Con qué es que me tengo que quedar. Porque cuando me dijo eso, que frecuentaba demasiado esa área y de repente no frecuentaba tanto otras, a mí eso me quedó ahí como, ¿por qué me dice esto, no? Si yo creía que estaba por el buen camino. Pero no escuché lo otro que me dijo, porque ella me dijo, veo niños felices. Y yo me tenía que haber quedado con eso. No importa si yo frecuentaba más o menos las áreas de conocimiento, ¿no? Pero bueno, eso fue un aprendizaje, ¿no? Porque, digo, eso es un antes y un después. Eh, Así que bueno, por acá, en algún momento en el camino, decido dejar de dar clases, porque maestra sigo siendo, de dar clases a los niños, ¿ah? A los niños de inicial, porque en realidad empecé a trabajar con otros niños también en primaria, pero con el área del conocimiento artístico, y más específicamente el énfasis mío es en artes visuales. Yo solo me presenté con mi nombre, no dije más nada, pero en realidad, además de maestra, me considero pintora, más que nada porque los niños me lo han dicho, así me ven, entonces así me siento. Eh, que bueno, que es otra de las facetas que algunos conocen y otros no. Y por ahí, bueno, sí, después que no lo puse cuando Rosana me pide algunas reseñas, ¿no? De la vida de una, pero está, hice Reiki 1, Reiki 2, después hice introducción a los cristales, después terminé siendo, o soy gemoterapeuta en realidad. Pero bueno, con esto de venirme al norte era una de las metas, ¿no? Trabajar en eso. Y bueno, entre pandemia y demás, fui como corriendo un poco la gemoterapia. Eh, Me compré hasta la camilla y quedó en Florida, no ha venido para el norte. Pero bueno, yo de alguna manera, desde ese lado es brindando al otro cuando uno percibe. Yo soy muy intuitiva y me llevo mucho por la intuición, le hago caso. Eso también lo he ido aprendiendo. Entonces cuando veo que alguien necesita algún tipo de ayuda, yo con los cristales trato de acercarlo a esa sanación, o por lo menos a una alternativa, si la persona así lo permite, ¿no? Y bueno, sí, trabajando con la sanación a distancia, con la gemoterapia, siempre que el otro ser lo permita y lo quiera, si no, no. Es como, bueno, una manera que encontré de ayudar al otro. Y en la educación dejé de trabajar con niños, pero empecé a formar maestros. Empecé por el arte primero y después seguí por la didáctica, y bueno, y sigo en esas dos cosas. Cuando me vine para Salto, me vine con un concurso que di en ese momento, y la efectividad en lenguajes artísticos o lenguajes expresivos que se llaman en las carreras de diferente manera, pero es lo mismo. Entonces me vine a trabajar en eso. Después lo otro, si elegía la parte de la didáctica, era lo secundario, digamos. Y sigo en eso, eh, creando mucho, dándome la libertad de hacer lo que más me gusta,
pero contagiar al otro, ¿no? Entonces, pensaba en eso que hablaba Rosana, ¿no? De cómo, así como uno percibe sus emociones, tratar de al otro, que yo tengo estudiantes de 21 años y más también, a percibirse primero ellos y después trabajar con los niños. Yo también digo, si bien mi énfasis es artes visuales, yo tengo todos los lenguajes expresivos, entonces tengo que trabajar mucho con el cuerpo. Y ningún año trabajo de la misma manera, siempre estoy como incursionando, innovando, inventando, como digo yo. Entonces, tratamos de trabajar con todas las emociones, con toda la parte integral del ser estudiante, para que puedan trabajar con el ser niño de alguna manera integralmente también, ¿no? Y bueno, y no por casualidad, a mí me tocó este año trabajar en la práctica en centros CAIF de dos barrios de Salto bastante alejados de la ciudad. Por ahí si alguien conoce Barrio Artigas y Barrio William, que son dos sectores bastante al este de la ciudad, vendría a ser. Barrios no marginados, pero barrios muy alejados, ¿no? Del centro, con sus propias características, y bueno, yo tenía que estar allí de alguna manera, con los estudiantes, con las estudiantes, porque tengo todas mujeres, eh, que además tengo 8 estudiantes, digo, que para mí es poquísimo, porque en Florida siempre tuve muchas, entonces puedo trabajar la individualidad de cada estudiante. Trabajamos mucho con las emociones porque a veces uno dice, bueno, cuando son niños uno tiene problemas, que con los niños, que con las familias, problemas chicos, y si acaso problemas grandes, son otros problemas. ¿Ah? Entonces digo, este año se ha trabajado mucho con el tema de las emociones. Creo que ha sido un poco por la pandemia, no por aquello de estar tanto adentro al principio. Eh, Adentro, ¿no? Que además no era solo la adentro de la casa, sino la adentro de uno mismo, quizás que descubrimos un montón de cosas que nos conmueven de alguna manera y nos hacen ver cosas, ¿no? Y bueno, y ahora, claro, se refleja en estudiantes que tengo en este momento en primero de bachillerato de 2 años de virtualidad. O sea, a mí me costó mucho este año trabajar con la parte corporal, por lo tanto con las emociones, pero ahora a esta altura puedo decir que ha sido un trabajo de hormiguita, en donde hasta uno tiene que llamarles la atención y porque no ponen el cuerpo y un maestro en realidad necesita de su cuerpo y de la disponibilidad corporal para con el niño. Y lo mismo que sobre todo nosotros, como yo estoy trabajando con la carrera de maestro de primera infancia, se trabaja mucho en equipo, ¿no? Entonces, funcionar en un equipo, con un equipo de técnicos, de la familia también, que se acerca mucho a los centros, que se trata de trabajar con la familia. Entonces, manejar las emociones a veces no es fácil para los estudiantes. El involucrarse, pero bueno, de alguna manera ese compromiso que uno asume, no confundirlo de repente, y no hacer lo propio, sino ayudar al otro de alguna manera. No es fácil, porque estamos hablando a veces de estudiantes que en realidad los de didáctica son de tercero, pero en primero que tengo con lenguajes expresivos, hemos tenido que hacer intervenciones porque son grupos muy numerosos, imagínense casi 50 estudiantes, es mucho, entonces cuesta un poco más trabajar, pero no es imposible. Siempre hay que ir con una energía pum para arriba. eh, Somos muy cuestionados los profesores de arte, por el movimiento que generamos, ¿no? Por las intervenciones que hacemos en los espacios, porque a veces estamos jugando, sí, pero estamos jugando, enseñando o aprendiendo jugando. No olvidarnos del jugar, porque el jugar, por ejemplo, tiene que ver también con las emociones. Entonces,
volver a esos juegos que hacíamos cuando éramos pequeños, o bueno, conocer nuevos juegos, pero nada, nosotros invadimos de alguna manera los espacios del instituto con voces, con cantos, con música, y bueno, a veces molesta, pero yo lo hago igual, ¿no? Lo lamento, como les digo. Eh, los espacios obviamente no fueron pensados capaz para esas actividades, porque son espacios más reducidos, que se escucha de un lugar al otro, pero bueno, lo tenemos que hacer. Eh, Se logran, la verdad, trabajos hermosos con los estudiantes. Yo digo que cuando corrijo me dicen, ay, tenés tanto para corregir, sí, pero yo corrijo videos, corrijo canciones, corrijo poemas, corrijo lectura de cuentos, ¿no? Porque yo les pido de repente que se graben diciendo un poema, una rima, no sé, o leyendo un cuento, narrando. Entonces, digo, haciendo teatro de títeres. Entonces, para mí es un placer. Digo, así como yo leo cuestiones de arte, para mí es una lectura, no es estudiar. Corregir para mí es un placer. Y trato de ir contagiando a algunos profesores. A algunos he logrado contagiar. Entonces, esas materias de repente un poco más duras, empiezan a ponerle el cuerpo, empiezan a pensar en el otro y en las emociones, que no es solo ir y dictar una clase, ya eso hace tiempo que en realidad debería no ser tan así, y empiezan a descubrir, ¿no? Cosas que de repente ya están descubiertas hace tiempo, ¿no? De esto de manejar los tiempos de cada ser que tenemos, eh, conocer cuáles son sus estados de ánimo, ¿no? Porque uno los conoce, los ve todas las semanas, y, y enseñar de alguna manera a escuchar al otro, eh, a percibirlo. Entonces digo, todo eso lleva un montón. Bueno, yo trabajo un montón de cosas, pero en realidad a mí me importa, como yo digo, yo defiendo mucho al estudiante, eh, sus derechos, pero también que hagan sus deberes, obviamente. Pero a veces uno por desconocimiento, ¿no? Cuando ingresa, cuando recién es estudiante de un nivel terciario, eh, bueno, desconoce muchas cosas y a veces son acompañados y a veces no. Entonces, bueno, nosotros estamos ahora en este momento, estamos además apoyando mucho porque estamos en un quiebre en la educación, sobre todo en formación docente, en una lucha ahí que estamos dando y que en realidad la están dando más los estudiantes, sobre todo al sur, lamentablemente al norte están medio chatongos, pero bueno, cada uno lo vive y tendrá su tiempo. Pero entonces apoyando a los estudiantes, porque realmente están dando más lucha que nosotros los docentes. Nosotros damos desde donde podemos y como podemos, pero bueno, por eso tenerlos en cuenta siempre. Eh, Nada, un poco es eso lo que yo he tratado de, de darle esa vuelta, ¿no? A la educación, eh, pero bueno, es desgastante a veces, eh, porque es como de todos los días, cada vez que uno hace de repente una presentación, todo ese trabajo que lleva, que los estudiantes se comprometen y que hay que armar y ese día se hace todo y después desarmar. Eh, Nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando en la literatura con un autor de acá de Salto, y bueno, como está la posibilidad de que el autor pueda estar presente, que no siempre trabajamos con autores que estén vivos, eh, pero trabajamos para el estudiante, no para el niño de primera infancia en este momento, porque primero yo tengo que incentivar a este estudiante para que guste de la lectura, para que vea qué sentimientos despierta esa lectura o no, porque bueno, no a todos nos va a gustar lo mismo, pero de qué manera ellos interpretaron los capítulos de una novela y a través del arte lo mostraron, fue el 16 de agosto, y bueno, nosotros lo registramos y Florencia, que es un poco la editora, nos hizo un video que parece una película realmente, que no lo hemos visto por problemas de salud de otra profesora, pero que es mostrar lo que los estudiantes saben hacer.
porque yo les doy algunas herramientas, pero después es todo las habilidades que tienen ellos, donde pesa por ahí la inteligencia emocional, ¿no? Porque de repente hoy tienen ganas de hacer cosas y están un poco coartados de hacer de determinada manera, o hay que hacerlo de determinada manera, y bueno, no, creo que con la libertad bien dirigida pueden ir a más. Y bueno, en realidad el A día ver de la si... presentación, sí, Ah, sigue el eco. ah, eco, eco. No, Porque hay les algo decía, que te quería sí, dale. traer de todo lo que decís. Me llega a mí a través de tu verbo y tu pulso, Marcela, la importancia de elaborar las emociones con los grandes. Como que con los niños fluye, ellos son juego. El ser juego son emoción. Quizás está bueno ayudar a los niños a, a abordar esas emociones capaz más incómodas para no reprimir esa expresión emocional, no generar un bloqueo, más un aprendizaje, como hablábamos con otros terapeutas respecto a lo que es el enojo, que conduce mucho a la violencia negativa si el enojo no es abordado con aceptación y con herramientas para transformar ese enojo, ¿verdad? En un motor creativo, porque la represión de ese enojo genera una violencia que luego adolescente es una violencia mucho más difícil. Entonces, y con los adultos y con los que están estudiando para docentes, ¿cómo hacemos para introducir todo este lenguaje emocional? Porque sí, en los currículos de maestros, de educadores, está el abordaje de toda la parte artística, ¿no? Pintura, danza, música. Más, se da un apoyo personal al docente en su mundo emocional. Se educa para que ese ser maestro pueda tener herramientas para abordar una clase con 30 niños, por ejemplo. ¿Qué hace ese maestro que llega justo cuando que sus hijos no durmieron o se separó de su pareja o está viviendo un duelo y tiene que llegar a una escuela, abrir un salón y hay 30 pichones, que cada niño viene, no viene solo, cada niño viene con todo su sistema familiar? Entonces ahí está el punto donde la educación requiere una transformación urgente. Sí, sí, eso es un reclamo de ¿Cómo hace lo ves mucho tú? tiempo. Eso es un reclamo de hace mucho tiempo, Ro. Que en realidad en los programas no está abordada la inteligencia emocional. Yo recuerdo haber tenido en 2006 un programa que duró 2 años, porque en 2008 después vino otro programa, o sea, así como vino uno, vino el otro, eh, que hablaba de las inteligencias múltiples. Es en el único programa que yo vi que hablara de eso, así específicamente, y que trabajaba las competencias en aquel momento. Hablaba de unas áreas de conocimiento, pero abordaba desde las competencias. Pero así como ahora estamos con esto de si son competencias, si son contenidos, pero que creo que lo que se discute es otra cosa más profunda, en aquel momento cuando fue por competencia, yo recuerdo que lloraba cuando agarraba el programa, porque nadie nos enseñó a salir de los contenidos y trabajar con las competencias. Entonces, todo eso emocional que ahí se visualizaba, no teníamos herramientas. Ojo, que lo mismo pasó con el área del conocimiento artístico, porque cuando salimos de ese programa que duró 2 años, que era de inicial además, ese no era de toda la educación, pero cuando vino el programa 2008, que es el que sigue vigente, el área del conocimiento artístico nunca había sido abordada en los programas. O sea, oficialmente, uno hacía cosas. Ahí teníamos la posibilidad, obviamente sin ningún tipo de formación.
Yo, por ejemplo, cuando llegó ese programa, tenía formación, toda desde mi bolsillo primero, porque a mí me gustaba y porque cada cosa que pude la hice. Pero no nos ofrecía el sistema una formación. Recién 2008, 2012 hubo una formación para docentes que tuve la suerte, porque éramos muy pocos a nivel nacional, para formarnos en el área del conocimiento artístico. Y en esa formación se abordó de alguna manera lo emocional, con las profesoras y los profesores Ahí que... mismo, Marcela. Ahí, qué hermoso lo que traes. Entonces, toda tu profundidad como una artista plástica, como un ser que siempre se conectó con los colores, se conectó con la creatividad, desde la manifestación de las manos, pero ante todo, a mí me llega que tú tenés una percepción muy fina con el color, ¿no? Con este mundo que claro que es visual para pintar, pero hay una información que llega a través de la vibración del color. Porque un color también nos activa una emoción, un color es un sonido musical, un color lo tenemos en el cuerpo, en un centro energético, tú que sos gemoterapeuta. Entonces, claro, todo es interiorización que tú has hecho naturalmente en tu presencia de tu alma, más lo que te ha formado como pintora. Claro, abordar la inteligencia emocional como maestra, por supuesto que te va a sobresalir todo eso ante todo. Yo, por ejemplo, acá en la lista de las personas que están entrando, ha entrado una alumna mía de danza, que ella empezó conmigo adolescente, una bailarina hermosa, que es maestra recién recibida, la tenemos acá conectada. Y yo me lo imagino a esta mujer hermosa dando una clase, y ella va a poner por encima la emoción que la razón, porque ella ha despertado ese lenguaje emocional en su cuerpo y ha convivido en el escenario y en el mundo artístico, que claro, ha generado como una cosa blandita. Y hay una empatía diferente. Entonces, qué lindo invitar a esto, a los adultos, a que entremos cada vez más en este mundo de nuestro arte, que todos somos, para poder acompañar luego la educación de los más pequeños. Exacto. Entonces, contamos ahora esto particular contigo, Marcela. ¿Cómo transformar una emoción pintando? Hacernos alguna experiencia de algo que te haya pasado fuerte en la vida, que la pintura te rescató a nivel emocional, lo que puedas, lo que te anime a compartir. No, habrá mil cosas, no sé si mil, pero más de una hay. Pero bueno, en realidad uno, bueno, la parte artística yo la tengo genéticamente. Mi padre, ¿no? Siempre lo vi pintar, dibujar, y un artesano en todo lo que hacía con sus manos, muy creativo. Eso lo vi, lo palpé, también yo el otro día lo comentaba acá, pero a mí también me llevaron a lugares donde me formé de alguna manera desde pequeña. En esto que se han ido cambiando los nombres, manualidades, bordado, tejido, no sé, lo que se les ocurra. A muchas cosas fui a esas formaciones. Después, bueno, está la parte de la escuela. También tuve la oportunidad, porque digo, no se daba siempre, porque como no estaba en el currículum, si el director que estaba a favor de eso, bien. También tuve la suerte, ¿no? Como yo recuerdo que también tiene que ver con la formación corporal, educación física, cuando no existía en ninguna escuela. Yo tuve toda mi escuela de educación física con profesores de educación física, además de todas aquellas competencias y cosas que se hacían, que era todo ese intercambio. Pero digo, es esa formación que uno recibe desde pequeño, y que yo siento que hace un tiempo lo que estoy haciendo es volcando de alguna manera todo eso en los que estoy formando. Y en esto de lo que estoy formando, cuando vos decías, Rosana, yo explicaba un poco lo que hago de repente con primer año, que es cuando los recibo y que tengo que trabajar con ellos. Ellos igual no están trabajando con niños todavía.
Entonces, acá es el momento de formarlos a ellos, de despertar en ellos un montón de cosas que ni saben que las tienen, ¿no? Y a manejar esas emociones que nos ha costado, ahora ya digo, por todo esto de que antes éramos, más que nada, fueron 2 años de pantalla que tuvieron ellos, entonces, pero estamos logrando cosas. Y después yo los vuelvo a tener en segundo, porque como hay un grupo solo y la profesora soy yo de lenguajes expresivos, los tengo en expresión corporal y musical, que el año pasado o el otro fue Rosana, que vos cerraste, ¿te acordás? Con uno de los grupos. Entonces Recuerdo. digo, claro, entonces digo, yo sigo trabajando por ese lado, ¿no? Y en tercero no los tengo a todos porque se dividen, pero a los que tengo, por eso ya tengo 8, ya estamos trabajando desde otro lugar. Entonces, eso que vos decís, ¿cómo trabajo con los niños? Bueno, es lo que están haciendo ahora. Entonces, en uno de los centros particularmente, me recuerdo ahora, están trabajando con las emociones, pero están trabajando en el centro las emociones. Y las estudiantes obviamente se suman al proyecto, a la unidad, a lo que sea, y están trabajando con los niños, ¿no? Pero tuvieron todo ese trabajo previo. Entonces estamos por ahí. Pero contestando un poco a lo que vos me decías, yo recuerdo que cuando empecé a pintar realmente con óleo, que fue lo primero que empecé a usar, fue porque en un enero, además de calor en Florida, estuve con lumbalgia, pero una lumbalgia bastante severa, y empecé a pintar y bueno, obviamente la lumbalgia se fue y ahí no paré de pintar. Estuve pintando mucho tiempo con óleo y ahora, por ejemplo, en otra etapa que uno está, estoy pintando pero con acuarela, o sea, ahora el agua cumple otro rol acá en el norte, no, no es tampoco casualidad. Entonces ahora es la acuarela, pero es, por ejemplo, que me inviten a una actividad como me pasó este 26 de mayo por el Día del Libro, a leer también algo que de alguna manera hubiera sanado o hubiera servido, como vos lo expresaste así muy bien, vos me dijiste con los colores, acá fue con la lectura, con la literatura, pero siempre voy como a más, ¿no? Entonces me dijeron, ¿no te animás a pintar algo? Cuando lee otra persona, vos interpretás lo que esa persona lee o cómo lo lee. Wow. Y lo hice pintando en piedras, además del río, o en madera. Yo veía que era madera o piedra. Nunca lo había hecho en mi vida. Entonces ahí era pura emoción, ¿no? Y, y ahora con esto de los estudiantes que interpretaron lo de este autor, unos estudiantes me pidieron si yo no les hacía un dibujo porque necesitaban jazmines y no había jazmines ahora. Entonces tuve que releer un libro que lo había leído hace mucho tiempo, porque en realidad ellos lo daban con otra profesora, nosotros trabajamos interdisciplinariamente, lengua, literatura es la otra disciplina, y para, bueno, interpretar 2 de los capítulos, uno fue por la pintura, el otro fue más para el dibujo, aunque estuvo la pintura, y es como, para mí es, yo pinto de repente lo que siento en ese momento, pero ese cuadro es para alguien, no es para mí, siempre es para alguien, por alguna razón. En este tuve que interpretar de alguna manera, bueno, el texto que alguien escribió y interpretarlo de alguna manera. Eh, y cuando estuve formándome con Roberto Cadenas, recuerdo que él me dijo, estás muy bien en el dibujo, pero tenés que investigar en el color, vos que traías el color. Yo era como muy no mezclar, ¿no? Era el color y no la mezcla o el buscar el otro. Me ayudó mucho también el tema de los colores, lo de los cristales, eh, el significado, ¿no? de cada color. Entonces, digo, no solo en la vestimenta, digo, también en los, en los cristales que uno va poniéndose. Y bueno, y los colores que me animo de repente a pintar, ¿no? Creo que yo estaba pintando muy oscuro, porque el óleo te lleva a que es muy denso, y la acuarela obviamente no. Me ha costado mucho salir del color denso al color más diluido, y a experimentar, ¿no? Y ser como un poco más libre de crear. Pero
creo que es así, cuando uno está en ese estado. A mí me ha pasado entre el año pasado y el otro, pérdidas físicas, que me han llevado a pintar más. Cuando he podido, he parado y he pintado. Digo, después yo no tengo las pinturas, van para un lado y para el otro, viajan, pero creo que es, de alguna manera, liberar alguna emoción que no se puede de repente liberar por el hablarlo o por digo, el estar distanciado a veces de algunos seres queridos también no te permite el abrazo en el momento, digo, te lo permite en otro momento, pero bueno, yo he dejado muchos amigos por el camino y digo, más que uno tiene la tecnología ahora al servicio de la comunicación, pero no es lo mismo. Pero creo que va un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo abordamos? Yo justamente hoy estuve trabajando con los estudiantes y la clase siguiente, o la otra, marcamos el 6 de septiembre, así vamos a trabajar el color justamente, porque van a pintar. Yo eso tampoco lo he hecho. Pintar un cuadro, pintar realmente. Entonces, para mí es experimentar con los estudiantes, pero yo voy a pintar también. Y estamos invitando a todo el que quiera venir a esa clase, taller, como lo quieran llamar, a pintar. Qué divino, qué divino. Y bueno, y después obviamente es trabajar, bueno, un poco a ver qué colores usaron, porque, o sea, viene todo un trabajo después, ¿no? Pero el color está muy presente en mi Ay, vida. hermana querida, muchísimas gracias por todo lo que nos traes. Y No, por justo hoy que favor. estamos cerrando este ciclo del mes de agosto, déjanos una frase y un mensaje y tu pulso de lo que sientes que puede ayudar en la educación cada vez más a nivel emocional. Sí, en Para la integridad realidad, del ser, para esto holístico. sí, yo creo que, digo, es atender al otro, ¿no? Sea niño, o sea adolescente, o sea una persona adulta. Creo que es estar primero, la disponibilidad, ¿no? La corporal es muy importante, pero también el escuchar, ¿no? El brindar al otro. Y bueno, nosotros de alguna manera es lo que tratamos de hacer siendo docentes, pero creo que en la vida diaria escuchar al otro, acompañarlo, percibirlo de alguna manera en qué momento necesita estar solo también, pero creo que es eso, ¿no? El mirarnos más, sí, exacto, mirarnos más a los ojos, porque a veces una mirada vale más que 1000 palabras. Pero es eso, es estar con el otro y contar con el otro. Divino, hermano. Creo ahí. Bueno, hermana querida, nos quedamos con esta última frase y te súper agradezco y honro siempre todo lo que nos traes tú desde un ser que, no sé si tengo que describirte, Marcela, describo un ser que no juzga. Tienes una habilidad para relacionarte con los demás desde una inteligencia emocional maravillosa. Bella, te quiero muchísimo. Yo te quiero mucho también. Y Agradezco a todos por escuchar y bueno, a las órdenes. Beso grande. Te encontramos en los datos que voy a poner acá en la cuadrilla de este vivo. Te adoro, hermosa. Gracias, gracias, gracias. Al agua termal de un ratito ahora, date un baño. Cuando quieras. Cuando quieras, ven. Como un delfín, chapuchito, vamos con la. Gracias, bueno, gracias. Beso grande. Chao, chao a todos. Felicidades. Chao, chao.